En esta clase vamos a analizar algunos temas de la unidad 5 referidos a la ejecución forzada de la obligación como uno de los efectos que la obligación genera respecto de la posición del acreedor. Si recuerdan, cuando compartimos el tema de la clasificación de los efectos de las obligaciones, decíamos que la obligación genera consecuencias jurídicas tanto para el acreedor como el deudor, y al analizar cuáles eran esas consecuencias, es decir, derechos y deberes que surgen para el acreedor, distinguíamos los llamados efectos principales de los efectos secundarios, y dentro de estos efectos principales, que son los que vamos a analizar en la clase de hoy, recordamos que cuando hablamos de ellos, de los efectos principales, nos referimos a aquellos derechos y deberes o consecuencias que se reconocen al acreedor para la procura de la satisfacción de su crédito. Dentro de estos efectos normales, principales, perdón, tenemos los llamados efectos normales, que son aquellos que el ordenamiento jurídico le reconoce al acreedor para obtener el cumplimiento específico de la obligación. Y vemos que en esa clasificación tradicional, el acreedor tiene distintos modos de obtener este cumplimiento específico de la obligación. El primero de ellos, el deseable, es que el cumplimiento de la obligación se verifique de modo voluntario o espontáneo por parte del deudor, y de ese modo, desplegando el deudor la conducta debida, el acreedor obtendrá la satisfacción de su interés. Pero vemos también que el ordenamiento jurídico se ve obligado a prever que esto no ocurra y a ofrecerle al acreedor la posibilidad de obtener ese cumplimiento específico de la obligación, aun cuando falte ese comportamiento espontáneo por parte de su deudor. Y aquí encontramos, además del cumplimiento voluntario, como un efecto normal en la clasificación tradicional, a la llamada ejecución forzada y a la ejecución por un tercero. Recordamos también que dentro de estos efectos principales de la obligación se prevé que en caso de que el acreedor no pueda obtener el cumplimiento específico de la obligación, se abran paso a los llamados efectos anormales, es decir, aquellas consecuencias que se derivan de la situación de frustración de ese cumplimiento específico, dándole a ese acreedor la posibilidad de reclamar ya una indemnización sustitutiva, es decir, una suma de dinero que ocupe el lugar de aquella prestación incumplida por su deudor. Concretamente, y también lo decíamos en la clase sobre los efectos, que esta figura está regulada en el nuevo Código Civil y Comercial, en el artículo 730, que efectivamente dice que la obligación le da derecho al acreedor, primero, de emplear los medios legales para que el deudor le procure aquello a lo que se había obligado; b, hacérselo procurar por otro a costa del deudor; y tercero, obtener del deudor las indemnizaciones correspondientes. ¿Cuál es la situación entonces del acreedor? El acreedor, dijimos, tiene derecho a obtener el objeto de esa obligación, que es el resultado al que aspira como consecuencia de esa conducta que el deudor debe desplegar. ¿De qué modo ese acreedor puede obtener el bien debido? Decíamos recién, mediante el cumplimiento voluntario, que sería lo deseable, que el deudor en tiempo y forma despliegue el comportamiento al cual se ha obligado respecto del acreedor, a la entrega de la cosa, a una obligación de hacer o a una obligación de no hacer, es decir, una abstención, y como consecuencia de esa conducta, el acreedor obtenga el bien debido. Ahora bien, cuando analizamos estos efectos de las obligaciones, la llamada ejecución forzada de la obligación, partimos de un supuesto, que es que el deudor no ha desplegado la conducta debida, no ha ejecutado la prestación, y por lo tanto esa obligación se presenta en estado de inejecución. Es decir, que existe un retardo
en el cumplimiento de esa prestación, pero que ésta todavía es posible materialmente y es útil para el acreedor a pesar del retraso en su cumplimiento. Lo decíamos recién, en estos supuestos de inejecución de la obligación, el Código Civil prevé que el acreedor tiene derecho de acudir a los medios legales a fin de obtener ese bien debido, ya sea mediante una ejecución forzada directa o bien mediante la ejecución por un tercero. La ejecución forzada podríamos decir que es un género y que se caracteriza por ser el mecanismo que el ordenamiento jurídico ha diseñado para tutelar el crédito del acreedor y que por lo tanto podríamos decir que este mecanismo se plantea en dos fases. Por un lado, se le reconoce a ese acreedor el derecho a obtener el bien debido, que es el objeto de la obligación, pero ese derecho se le reconoce además ofreciéndole un cauce procesal para que con la intervención del juez, de la autorización judicial y el auxilio de la fuerza pública pueda concretar la satisfacción de ese interés que no le llega por vía del cumplimiento voluntario de la obligación. Podemos decir en términos generales que la ejecución forzada es un derecho que se le reconoce al acreedor para que, transitando un procedimiento judicial, pueda ejercer ese poder que le corresponde y que se deriva de la titularidad del crédito que tiene respecto de su deudor. La ejecución forzada como género tiene dos especies. Vamos a la primera, que es la llamada ejecución forzada directa o ejecución directa, según los autores que ustedes puedan compulsar. Cuando hablamos de ejecución forzada directa, nos referimos a una especie de ejecución forzada que se encamina o que se dirige contra el propio deudor, en virtud de la cual esta ejecución, el juez lo que va a hacer finalmente cuando termine ese proceso judicial es ordenar la incorporación de ese bien debido al patrimonio del acreedor, tomándolo directamente del patrimonio del deudor. Esta ejecución forzada directa, como decíamos, reconoce al acreedor un derecho y es el modo en que ese poder que tiene el acreedor frente al deudor se actualiza, se pone en marcha, se pone en ejecución y a esto ayuda que el ordenamiento le provee a ese acreedor los medios legales, un carril procesal, un procedimiento judicial y el respaldo de la ley para que, aún a pesar de la resistencia de ese deudor, pueda obtener la satisfacción de su interés. Aquí es muy importante relacionar este tema con aquello que conversábamos sobre los efectos de las obligaciones. Recordarán que decíamos que las obligaciones se entablan entre sujetos y que esos sujetos, aun cuando el acreedor tenga un poder y el deudor tenga un deber, son sujetos que se relacionan en un plano de igualdad y que aún en este momento de incumplimiento transitorio, de retardo en el cumplimiento, ese acreedor puede ejercer su poder, pero tiene un límite porque del otro lado está la persona del deudor. Entonces ejercerá su derecho, intentará vencer la resistencia de ese deudor, pero debe hacerlo por los medios legales. Y los medios legales son acudir a un procedimiento judicial e intentar en ese marco obtener la satisfacción de su interés con el acompañamiento de la autoridad judicial y el auxilio de la fuerza pública. Tenemos que distinguir cuando hablamos de ejecución forzada directa el tipo de obligación de que se trate, porque esta acción judicial que intentará el acreedor contra su deudor para obtener coactivamente, forzadamente, la satisfacción de su interés, dependerá del tipo de obligación de que se trate y de los presupuestos que en cada caso sea necesario verificar. Cuando estamos en presencia de las obligaciones de dar, se dice que en general la ejecución forzada es posible, tiene una clara aplicación. Aquí, cuando la obligación es de dar, esa entrega que no ha sido realizada en forma espontánea y voluntaria por el deudor, ha de concretarse no por el deudor, sino por una imposición y decisión judicial. Ahora bien, dentro de las obligaciones de dar tenemos que distinguir los tipos de obligación de dar.
Cuando esa obligación de dar tiene por objeto la entrega de una cosa cierta, supongamos que el eh, comprador compra un inmueble ubicado en un lugar determinado, que tiene una matrícula registral precisada, con sus medidas, linderos, características propias, y esa cosa cierta, perfectamente identificada, es motivo de la obligación, es el objeto del contrato. Ese comprador, que es el acreedor, espera que el vendedor deudor le entregue esa cosa cierta, objeto de la obligación. Ahora bien, si ese vendedor no entregara, no cumpliera en tiempo y forma con la obligación de dar la cosa, el acreedor, el comprador, puede iniciar las acciones legales a fin de que el deudor le procure aquello a lo que se había obligado. Ahora bien, para que esta ejecución forzada directa, cuando se trata de una obligación de dar cosa cierta, prospere, obtenga un buen resultado satisfactorio, deben darse ciertos requisitos. El primero es que la cosa exista, que no haya desaparecido, que no se haya extinguido, que no haya perecido, que la cosa exista. Segundo, que esa cosa aún se encuentre en el patrimonio del deudor, porque puede ocurrir que ese inmueble perfectamente identificado exista, pero ya no se encuentra en el patrimonio de ese vendedor, porque a su vez ese vendedor ya lo transfirió, lo entregó a otro comprador o a otro sujeto. Y el tercer requisito es que esa cosa no solo exista y se encuentre en el patrimonio del deudor, sino que además debe darse un tercer requisito, que es que no exista otro sujeto, un tercero, que pueda ejercer respecto de la misma cosa un derecho prioritario, preferente o prevalente. Esto lo veremos luego en otra clase a propósito de otros temas. Cuando se trata de dar una cosa genérica, una cosa incierta, no determinada, no precisada, sino que está solamente identificada por su pertenencia a un género de cosas, supongamos que yo compro una rifa, resulto ganadora del premio y el bono en el que consta el premio, que es el título que tengo yo, beneficiario del sorteo, establece que el premio es un automóvil, o un plasma, un LCD. En ese caso, la cosa no está identificada en sus cualidades específicas, sino que pertenece a un género de cosas. ¿Procede en estos casos la ejecución forzada de la obligación cuando el deudor en forma espontánea no cumple con la obligación? Es posible, pero es posible siempre porque como el género siempre ha de ser de posible acceso, la cosa podrá ser provista del patrimonio del mismo deudor en caso de que el deudor no tuviera la cosa perteneciente al género, esa podrá ser obtenida del patrimonio de un tercero, o bien si ese automóvil objeto del premio o ese televisor objeto del premio no se encontrara concretamente en el patrimonio del deudor que lo ofreció, podrá ser obtenida esa cosa del mercado y podrá cumplirse la ejecución forzada por orden judicial, aun cuando se tratara de una obligación de dar cosas genéricas. ¿Qué ocurre cuando la obligación es de dar dinero? ¿Es posible, procede la ejecución forzada? Supongamos que fuera a la inversa, que el inmueble objeto de la compraventa no fuera pagado por el comprador y el vendedor acreedor espera obtener esa suma de dinero, precio en la compraventa del inmueble, que el comprador no paga en forma espontánea. ¿Puede el vendedor iniciar una ejecución forzada de cumplimiento del contrato, ejecución forzada a fin de obtener el dinero? Es posible la ejecución forzada en estos casos, pero es necesario, por supuesto, para llegar a un buen resultado, que existan bienes suficientes en el patrimonio de ese deudor, ya sea dinero en efectivo o bien, a falta de ello, bienes que puedan ser secuestrados, eventualmente subastados, liquidados, para traducir ese bien en una suma de dinero que permita a ese acreedor obtener la satisfacción de su interés. ¿Qué ocurre cuando la obligación es de hacer? Es decir, cuando el deudor se comprometió a desplegar una conducta
conducta frente a su acreedor y no se produce el cumplimiento voluntario de dicha obligación. ¿Es posible vencer esa resistencia y que el acreedor acuda a una acción judicial reclamando el cumplimiento forzado de esa obligación? Aquí en general la doctrina destaca que es posible, de hecho el artículo 777 del Código Civil y Comercial admite que el incumplimiento de esta prestación de hacer le da derecho al acreedor a exigir el cumplimiento específico, no obstante lo cual la doctrina destaca que cuando se trata de obligaciones de hacer, la ejecución forzada directa será posible si esa actividad, esa prestación impuesta al deudor es fungible, si es subrogable, si el juez puede imponerla a pesar de la resistencia del deudor, si esa conducta es escindible de la persona concreta del deudor. Damos un ejemplo que es sencillo, que es la obligación de escriturar, típica obligación de hacer que genera muchos conflictos judiciales. Supongamos en el mismo ejemplo que venimos dando, que un vendedor vende un inmueble al comprador, esta operación se hace mediante un boleto de compraventa, un instrumento privado, dentro del cual las partes acuerdan que cuando se concluya el pago total del precio, el vendedor otorgará la correspondiente escritura pública. Supongamos que el comprador abona la totalidad de las cuotas y llegado el momento de cancelar la totalidad del precio, exige que ese vendedor formalice, firme la escritura pública para que el comprador tenga el título que corresponde a un bien inmueble. Supongamos que a pesar de haber cumplido el precio, el vendedor nunca concreta la escritura, no presenta los papeles, no se puede avanzar en el trámite de la escrituración y ese comprador que quiere vencer la resistencia de su deudor demanda judicialmente mediante un juicio de escrituración. ¿Es posible forzar el cumplimiento, acudir a una ejecución forzada? Sí. ¿Por qué lo es? Porque esa obligación de escriturar, si bien consiste en una conducta, se trata de una prestación fungible, subrogable, que el juez eventualmente, al momento de dictar sentencia y condenar al vendedor a formalizar la escritura, si aún así no lo hace, el juez podrá, suscribir la escritura, ocupar, por eso decimos subrogarse, colocarse en el lugar del deudor, y el juez firmar y otorgar, expedir el título equivalente a la escritura pública que debió suscribir el vendedor. Pero en general las obligaciones de hacer pueden tropezar con un impedimento importante, porque la obligación de hacer no será susceptible de una ejecución forzada cuando para poder concretar esta solución frente a la resistencia del deudor sea necesario ejercer violencia sobre su persona. Como la ley no permite que el derecho del acreedor se ejerza de cualquier modo y no es posible violentar ni física, ni espiritual, ni moralmente al deudor, cuando para vencer la resistencia sea necesario forzar a la persona del deudor, la ejecución forzada no será una vía admisible y ese acreedor deberá acudir a otros medios para obtener la satisfacción de su interés. Si la obligación de hacer es una obligación no fungible, no subrogable, porque ha sido contraída por las características especiales de ese deudor y ese deudor no concurre espontáneamente, no despliega voluntariamente la conducta debida, no será posible acudir a la ejecución forzada en este tipo particular de obligaciones de hacer. ¿Qué ocurre cuando estamos frente a una obligación de no hacer? Aquí también el artículo 778 del Código Civil admite la posibilidad de que frente al incumplimiento de una obligación de hacer, el acreedor pueda recurrir a una acción judicial para vencer esa resistencia. Se dice que en general a las obligaciones de no hacer se le aplican las reglas que recién acabamos de comentar respecto de las obligaciones de hacer. Y aquí también, si esa abstención, esa no conducta, ese no comportamiento al cual se obligó el deudor fuera infringido porque el deudor despliega aquel comportamiento que debió omitir,
podría el acreedor acudir a una ejecución forzada siempre que para el cumplimiento específico no sea necesario ejercer violencia sobre la persona del deudor. Analizamos ahora algunos supuestos. Supongamos que el deudor está obligado se obligó reglamentariamente, tomemos la hipótesis de que se trata de una persona que vive en un barrio cerrado, en un edificio de propiedad horizontal, en un country, y está sometido a un reglamento que le impone ciertas obligaciones de abstención, de no hacer. Por ejemplo, la obligación de todos los vecinos de un determinado barrio de no edificar a más de 2 plantas en su vivienda. Supongamos que dentro del mismo reglamento se establece que aquel que construya una vivienda en un determinado barrio cerrado debe respetar, es decir, no construir sin respetar ciertas medidas, cierta cantidad de metros respecto de las propiedades vecinas, linderas, o dejando un espacio de fondo o un espacio de acceso desde la vía pública hacia la línea de construcción. Supongamos que se contrata a un artista, un canal de televisión contrata a un artista y lo contrata en calidad de artista exclusivo, razón por la cual en ese contrato se le imponen obligaciones de no participar de eventos, programas, notas periodísticas del canal de la competencia, una obligación de no hacer. Supongamos que se trate de un cantante que es contratado por una productora discográfica, donde se le impone en ese contrato la obligación de no grabar ningún producto en ninguna canción bajo otro sello durante un tiempo determinado. Obligaciones de no hacer. Supongamos otro ejemplo, que se trata de empresas o marcas que se obligan a no competir entre sí, a no ubicarse, a no ofrecer sus productos, sino dentro de un determinado radio. Entonces, mediante un acuerdo empresario, determinadas marcas acuerdan que instalarán su supermercado, su local de comidas rápidas o cual fuera el rubro, en determinadas áreas de una misma ciudad que han acordado distribuir entre sí, obligándose a no competir, a no trabajar, a no ofrecer sus productos en la zona ajena o de la otra marca. Supongamos que se tratara de un supuesto en el cual una persona trabaja, atiende o mantiene contacto con determinada persona que le encarga un trabajo y que se obliga en ese contrato a no difundir información, a no publicar, a no revelar eventualmente algunas circunstancias, obligación de no hacer. Nos preguntamos, en estos casos, ¿es posible que ese deudor que no debía desplegar cualquiera de estos comportamientos y los realizara, es posible que el acreedor acudiera a la ejecución forzada de esa obligación? Distinguimos supuestos. Esto es importante. ¿Qué tipo de situación se encuentra? Cuando estamos frente a una situación de inejecución, que es el supuesto que estamos analizando, es decir, que esa abstención todavía es posible a pesar de que ya se ha infringido la obligación, es posible y útil vencer esa resistencia para que ese deudor vuelva o se mantenga en abstención. Las respuestas dependerán del tipo de obligación. Si esa abstención es una abstención no instantánea, continuada o periódica, es posible acudir a la acción judicial para vencer la resistencia del deudor. Por ejemplo, si ese deudor hubiera construido una vivienda de 3 plantas cuando el reglamento solo le impone hasta 2, podría el acreedor iniciar una acción judicial tendiente a que ese deudor incumplidor destruya la edificación elevada contrariando ese reglamento. Supongamos que las marcas competidoras hubieran decidido no abrir locales entre sí en determinados supuestos o zonas, podría iniciarse una ejecución forzada a fin de lograr que ese deudor cese en esa actividad, pidiendo la clausura de los locales, la suspensión de la obra que se hubiera iniciado, el cese de la publicidad, etc. Ahora bien, cuando se tratara ya de una obligación de hacer y donde esa abstención consistía en un acto instantáneo y ya hay no una inejecución, sino definitivamente un incumplimiento de esa obligación, lo único que procederá ya será
una indemnización sustitutiva que podrá reclamar ese acreedor al deudor. ¿Qué ocurre ya cuando estamos hablando de la segunda especie de ejecución forzada? No la ejecución forzada directa, sino la ejecución forzada por otro o ejecución por un tercero. Aquí, esta vía o este mecanismo previsto para la tutela del crédito del acreedor tiene lugar cuando el acreedor, previa autorización judicial, obtiene o procura obtener el bien debido no acudiendo al deudor, sino a un tercero que actuará y desplegará el comportamiento debido a costa de ese deudor. Constituye un medio facultativo de satisfacción del acreedor. El acreedor no está obligado a transitar esta vía, pero es un mecanismo que el ordenamiento jurídico le provee para obtener la protección de su crédito. ¿Procede la ejecución por un tercero? En las obligaciones de dar, procederá cuando se trata de obligaciones de género, es decir, no cuando se trate de cosas ciertas que se encuentran en el patrimonio del deudor y solo ese deudor y por lo tanto no pueden ser ejecutadas por un tercero. Cuando se trata de obligaciones de hacer, ¿es posible la ejecución por un tercero? Pues lo será siempre y cuando ese hacer sea sustituible, sea fungible, sea subrogable. Si yo soy organizador de un espectáculo público o de un festival y contrato determinada figura, pues puede ocurrir que si esa figura contratada y obligada no cumple el contrato, puedo yo, organizador, acreedor, acudir a otra figura si esa otra figura o ese otro tercero equivale o sustituye, al menos para el interés de ese acreedor, la prestación originaria. Cuando se trata de obligaciones de no hacer, la regla es que no procede la ejecución forzada porque lo que al acreedor le interesa es la abstención de ese deudor y no podría obtenerse la satisfacción de su interés si no se tratara de una omisión o una abstención de aquel con el cual se habría obligado originariamente. ¿Cómo procede o cómo es el trámite de esta ejecución por un tercero? Esto es importante porque para que el acreedor acuda a la ejecución por un tercero de esa prestación, debe requerir una autorización judicial, es decir, debe transitar un proceso judicial, aunque sea breve, para obtener una autorización que avale la intervención de ese tercero que va a desplegar la conducta que incumplió el deudor originario y la va a desplegar el tercero a costa de aquel deudor. ¿Cuál es el fundamento? ¿Por qué requerir una autorización judicial? El fundamento es que no se autoriza la justicia por mano propia, el acreedor no puede disponer que sea un tercero el que se inmiscuya y realice la prestación sin controles y porque lo que se procura es que ese juez precisamente ejerza un control previo respecto de esa intervención del tercero, de su legitimidad, y autorice de su venia favorable para que esto así ocurra. Por supuesto, esta regla de que es necesaria una autorización judicial previa tiene una excepción en casos de urgencia. Por supuesto que si el festival tiene una fecha de realización, llega el día del show, de cierre del festival y la artista no se presenta en la ciudad en la que este evento se desarrolla, ese acreedor no tiene posibilidad de instar un trámite judicial para obtener la autorización correspondiente y esta urgencia justifica que directamente ese acreedor acuda a un tercero, si lo consigue y puede sustituirlo, cumpla la prestación debida y los costos de la intervención de ese tercero los asuma el deudor que no cumplió la obligación. Demos otro ejemplo. Si estamos organizando el organizador del espectáculo deportivo ha contratado un servicio de emergencias para que supervise eventualmente cualquier contingencia en el desarrollo del espectáculo y el servicio de emergencia no se presenta el día y en la hora señalada, por supuesto, tampoco en este caso el acreedor podrá acudir a un proceso judicial y eventualmente podría sustituir la figura de esa emergencia por otra empresa para que los gastos de su intervención los soporte el deudor incumplidor. ¿Cuál es la importancia relevante que tiene obtener o no la autorización con carácter previo? Pues esto es muy importante
porque incidirá directamente en los derechos de ese acreedor para obtener el reembolso de los costos en cabeza de su propio deudor. Si ese acreedor obtuvo la autorización judicial con carácter previo, tendrá derecho a reclamar del deudor que no cumplió la totalidad de los gastos en que hubiera incurrido para hacer intervenir a ese tercero que ejecuta la prestación debida. Por el contrario, cuando ese tercero directamente, el acreedor sustituye directamente al deudor por ese tercero sin haber obtenido la autorización judicial por estas razones de urgencia o emergencia, tendrá derecho a reclamar del deudor solamente los costos razonables, los valores razonables que en el mercado tenga la actuación de ese tercero. Si ese cantante contratado originariamente que no cumple es sustituido luego por otra figura mucho más relevante y con honorarios mucho más costosos, si obtiene la autorización judicial, ese deudor originario deberá pagar los costos de esa actuación. Si no obtiene la autorización judicial previa, solamente se le podrá reclamar eventualmente o el valor de la prestación prometida por ese deudor originario o lo que en el mercado razonablemente tiene la cotización, por decirlo de algún modo, el valor de mercado de esa prestación por parte del tercero. Tenemos aquí nuevamente la bibliografía sugerida para dar contenido a estos temas que acabamos de compartir. Queda a disposición mi correo electrónico para cualquier consulta y continuamos más adelante con los nuevos temas. Muchas gracias.